bienaventurado el hombre, el varón, la persona, el ser humano que soporta la tentación. Bienaventurado. ¿Dónde más encontramos esa palabra? En el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Ahora dice Santiago, bienaventurado el que soporta la tentación. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque el que soporta la tentación, ¿cuál es la bienaventuranza? Porque una vez que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes recibirán la corona de la vida? Los que soportan la tentación. ¿Cómo entonces yo puedo resistir la tentación? ¿Cuántos quieren heredar la corona de la vida? ¿Cuántos quieren resistir la tentación? Tenemos que aprender cómo. Dice el versículo 13, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni puede ser provocado por el mal, porque Dios es absolutamente santo. Y el mal no lo provoca. Él no se ve tentado, Él no se ve provocado a hacer el mal. En Él no hay sombra de variación. Ni tampoco podemos percibir nosotros que Dios vaya a incitarnos a algunos de nosotros al mal. Eso no existe, eso no es posible, eso no sucede. Dios no nos incita a pecar. ¿Y por qué es necesario que Santiago haga esta aclaración? Porque desde Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva y todos los seres humanos tenemos la mala costumbre de quererle echar la culpa de nuestras desgracias y de nuestros errores a otro. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Le dice, me escondí porque tuve miedo, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Le dice el Señor. ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí que comieras? ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, perdóname, he comido aunque me dijiste y estoy arrepentido. No hizo eso. No reconoció. ¿Sabe qué dijo? La mujer. La mujer, como decía un predicador, y ahora que lo pienso bien, tú me diste esa mujer. Tú me la diste. Entonces, la mujer y tú, no yo. Viene el Señor y le pregunta a Eva y le dice, ¿qué pasó? Y viene Eva y dice, Señor, fui débil, lo siento. No dijo eso. La serpiente. Entonces nosotros eso sí lo heredamos de Adán y Eva. Esa mala costumbre de echarle la culpa a otro. ¿Y sabe qué dice Santiago? No seas majadero ni majadera. Cuando alguno de ustedes es tentado, no le eche la culpa a Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Ahora, ¿cómo es eso de que Dios no puede ser tentado por el mal? Y algunos aquí entran en un debate también, porque dicen, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado. Y si Jesús es Dios, dice la gente, y Jesús fue tentado, ¿cómo es eso? ¿Podía ser tentado Jesús si es Dios? Y Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Momento, muchacho, diría yo. Momento.
Fue tentado Jesús, hombre, su naturaleza humana, no su naturaleza divina. Y aquí quiero hacer esta aclaración bien importante, porque otra cosa que tenemos que entender es que Jesús en su tentación no se aprovechó de su naturaleza divina para resistirse a la tentación, sino que la enfrentó como hombre. Y se sometió al poder divino, eso sí. Se sometió a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, y recurrió al poder del Padre, y dependió del Padre, y se refugió en el Padre para vencer su tentación. Pero no vayan a decir, como dicen algunos, Jesús resistió porque es Dios. No. Jesús es tan humano, era tan humano como usted y como yo, sujeto a estas necesidades humanas. Sintió hambre, sintió sed, sintió frío, se cansó, le dolía, cualquier pellizco le dolía. Sufrió la cruz con la misma sensibilidad al dolor que usted y yo tenemos. No me venga aquí a decir que lo de Jesús fue un montaje, que lo de Jesús es una falsificación. No, esa tentación fue real. Decía un predicador, con solo imaginarse Jesús que esas piedras se hiciesen pan, con solo eso, esas piedras se hubiesen convertido en pan. Así de difícil fue. Porque cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está proponiendo el diablo a Cristo? Le está proponiendo, usa tu naturaleza divina para tu beneficio. ¿Para qué? Para después acusarlo de que un ser humano común y corriente no hubiera podido, y de que por tanto nosotros como seres humanos no podemos resistir la tentación, solamente Dios, lo cual es falso, porque Jesús nos enseñó que nosotros como seres humanos sí podemos, pero eso no está en nosotros, sino en cuanto dependemos de Dios, en cuanto buscamos a Dios, en cuanto nos refugiamos en Dios, en cuanto recurrimos a Dios. Ahí está el secreto para vencer la tentación. No está en mí, no está en mi propia fuerza, no está en mi propio poder. Estamos en este punto de Jesús y el pecado, Jesús y la tentación. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero miremos Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se entiende? Cristo es poderoso para socorrernos porque Él mismo se enfrentó a eso. Él mismo se enfrentó a eso. Y la lógica humana, la misma lógica humana me da de que si yo voy a hacer un examen difícil y yo sé que mi hermano Javier ya pasó ese examen, ¿qué voy a hacer? Voy y le pregunto, ¿qué te salió, hermano? ¿Cómo estaba? ¿Estaba fácil? ¿Estaba difícil? ¿Me podés ayudar? ¿Me podés iluminar? ¿Me podés enseñar? ¿Sí o no? Eso es lo que pasó con Cristo. Cristo enfrentó la tentación y dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados por cuanto Él mismo padeció siendo tentado.
Y fue una tentación real. Entonces algunos aquí se escandalizan y dicen, entonces quiere decir que Jesús pudo haber pecado. Quiere decir que Jesús pudo haber fracasado. Quiere decir que esa tentación fue interior o fue externa. ¿Cómo pasó eso? Pero no tengo tiempo para meterme a esa profundidad. Tengo que terminar este tema. Dice el tercer punto, aquí vamos a terminar. Vamos a terminar de leer Santiago capítulo 1, versículo ahora 14. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado no es un acto. Oiga bien, el pecado no es un acto en sí, sino que el pecado es un proceso. El pecado es un proceso. ¿Dónde se originó esta tendencia hacia el mal? Se originó en Satanás. Fueron los ángeles caídos los que nos traspasaron esto. Según algunos rabinos, oiga bien esto, algunos rabinos judíos, ponga atención, según algunos rabinos judíos, fue Dios quien creó la tendencia maligna en el hombre. ¡Wow! Pero ¿qué dice Santiago? Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Así que esa idea, deséchela. Dios no creó la tendencia maligna en el hombre. Eso es un error. Santiago explica, no es Dios el autor, ni siquiera, mire, ni siquiera aparece Satanás aquí. Qué interesante. ¿Qué le parece? Y usted dirá, ¿por qué Santiago no puso aquí que cuando somos tentados es porque Satanás? No. Dice, de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y obviamente Satanás entra en juego cuando él seduce nuestra concupiscencia. Porque él es el tentador, él es la fuente, el origen de toda tentación. De ahí nosotros somos seducidos y atraídos. Y las palabras que utiliza Santiago aquí son esas palabras que significan poner trampa y significa poner un anzuelo. Como cuando usted va a pescar, le pone una lombricita al anzuelo, tira el anzuelo y el pescado por comerse la lombriz queda atrapado. Así mismo es la tentación. Nuestra concupiscencia nos pone esa lombricita, ese cebo, y nosotros vamos y mordemos y quedamos atrapados. Comienza con un deseo, comienza con un sentimiento, comienza con una emoción. Las pasiones que son naturales en nosotros son seducidas, son corrompidas, son sacadas del orden natural. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿eso es un deseo natural, sí o no? Pero ese deseo natural se puede corromper, ¿sí o no? Sí, cuando el hambre es desmedida. Cuando yo como y no me sacio y siempre quiero estar come. ¿Cómo se llama eso? Glotonería. ¿Y es pecado, sí o no? Ok. La sed es un deseo natural, sí o no. ¿Y qué pasa con la sed? Que cuando yo tengo sed, ¿qué voy a hacer? Beber agua. Pero algunos ven aquella espumosa heladita con hielo en el vaso, en la jarra, y les empieza a picar la garganta por esa lata de cerveza, por esa pacha de guaro. La sed es un deseo natural, pero cuando tú lo sacas de orden, se vuelve pecaminoso, se vuelve pecado. Porque esa ingestión de alcohol es un pecado de borrachera. Y la borrachera y estar ebrio es pecado, ¿lo sabían? El hambre, la sed, el deseo sexual, ¿es natural, sí o no? Sí, pero cuando lo sacas de orden, entonces comienzas a practicar inmoralidad sexual.
Las necesidades materiales son algo natural, pero entonces yo por saciar esa necesidad material voy a robar. Yo por saciar esa necesidad material empiezo a codiciar lo que no tengo. Yo por saciar esa necesidad material empiezo a envidiar a mi hermano que sí tiene y yo no. Entonces, la tentación, el pecado, son esos deseos naturales que se vuelven pecaminosos. Eso es la concupiscencia, el deseo por lo prohibido. Sigue el engaño de la mente, porque ahorita estamos apenas en el proceso de recepción. Explicaba el hermano Marvin la vez pasada, nosotros a través de los sentidos es que el pecado se mete en nosotros, porque yo empiezo a ver y a codiciar. Pasa una mujer bonita y entonces el hermano hace esto, con la vista. Pero después de recepcionar con la vista, que es el sentido, ¿a dónde pasa? No pasa directo al acto sexual, pasa a la mente. Hermanos, sigue el engaño de la mente. Después, finalmente, cuando ya lo tengo en la mente y lo empiezo a imaginar y lo empiezo a procesar y empiezo a planear cómo puedo enamorar a esa mujer que vi y me gustó, empiezo a planear cómo puedo propagar ese chisme, empiezo a planear cómo puedo esconderme de los hermanos para que no me vean el sábado tomando cerveza, empiezo a planear cómo puedo esconderme de... Planeación está en la mente. ¿Y sabe qué pasó ahí? La concupiscencia, hasta ese punto, la concupiscencia ya está embarazada. Ya está embarazada. Ya se embarazó. A partir de ahí ya pecaste, porque ya el pecado ya se concibió. ¿Estamos de acuerdo? Porque aunque no ha nacido, pero ya está concebido. Ya está concebido. Por eso Jesús explicó en Mateo capítulo 5, versículo 28, dice que acerca del adulterio, que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, aunque no se haya enredado con ella, ya pecó. Porque ya el pecado está concebido. Por eso es que nosotros hasta con la mente pecamos. ¿Estamos claros? Lo que sigue es ceder el control de la voluntad. Ya tomó mi mente, ahora va por mi voluntad. Y ahí donde ya me convertí en un esclavo. Ahora voy a hacer lo que ya planeé. Ahora ya voy a ejecutar lo que ya diseñó mi mente. Si alguien tenía la creencia de que el pecado únicamente es el acto, la Biblia desmiente ese pensamiento. No solo es el acto, sino toda la cascada que se desencadena desde la mente. No solo es el acto, sino que una vez que la concupiscencia toma el control de nuestra mente, el pecado ya ha sido concebido y desde ese momento somos culpables delante de Dios. Y finalizo. ¿Cómo puedo vencer esa tentación? Tú puedes evitar que la concupiscencia se embarace. ¿Lo podemos evitar, sí o no? Resístase a sus pasiones. Tiene sed, bébase un gran litro de agua y va a ver cómo le va a quedar el estómago. No va a tener necesidad de irse a beber más cosas pecaminosas. Tiene hambre, coma semillas, mastique ahí chicle, para que la glotonería no lo ataque. Tiene deseo sexual, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Y si ya tienes esposa, ¿por qué andas buscando entonces por otro lado? Contento con lo que tenéis, dice Pablo. No se refiere solo a lo material. Conténtate con las esposas que tienes. ¿Para qué vas a andar buscando más? No ceda el control de tu mente a las pasiones. Conténtate con lo que tienes. La razón principal por la que muchas veces cedemos a nuestros deseos es porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. El adulterio, la glotonería, la avaricia. La avaricia es aquello de querer tener. No me contento con lo que ya tengo. La codicia es igual. Ora a Dios para que te provea la suficiente fuerza, el suficiente autocontrol, suficiente dominio propio. Y que Dios te bendiga.